Capítulo 2. La caminata nocturna. La luna llena se alzaba majestuosa sobre las montañas cuando Diego y María dejaron atrás las últimas casas de Calca. El bullicio del pueblo con sus luces y la música que anunciaba la fiesta de la Virgen, se desvanecía poco a medida que se adentraban en el camino de tierra que los llevaría hacia Machacancha. Con cada paso, la oscuridad y el misterio de la noche los envolvía, y con ella, la promesa de una aventura que ninguno de los dos olvidaría jamás. «Mira, las estrellas parecen más brillantes aquí», dijo María, levantando la vista al cielo. Diego, caminando a su lado, sonrió sin despegar los ojos de ella. «Tal vez siempre han estado así, pero nunca las hemos visto de esta forma», respondió él, sintiendo como la quietud del entorno hacía que su corazón latiera con más fuerza. Los dos jóvenes iban caminando junto a un grupo de otros muchachos y muchachas de Calca, todos emocionados por la excursión nocturna. Algunas parejas charlaban entre risas, mientras otros se desafiaban mutuamente con historias de fantasmas y leyendas que circulaban sobre el camino. Callispugio, un antiguo vestigio inca que se encontraba a mitad de la ruta, era un punto donde muchos decían haber visto sombras o sentido presencias antiguas. Dicen que si te detienes en Callispugio durante demasiado tiempo, los antiguos espíritus incaicos se te aparecen, dijo uno de los jóvenes al grupo con un tono burlón. «¡Ay, ya basta!», gritó una de las chicas, fingiendo miedo. «No me asustes, que ya de por sí este camino da escalofríos». María miró a Diego con una sonrisa cómplice. Sabían que esas historias eran solo cuentos para asustar a los más pequeños, pero no podían evitar sentir un leve cosquilleo en la espalda cuando pensaban en lo que encontrarían más adelante. El camino bordeaba el río Cochoc, cuya corriente tenue se escuchaba a lo lejos, apenas perceptible entre el susurro de los árboles y el crujir de la tierra bajo sus pies. «¿Crees que es verdad lo que dicen de Callispugio?», preguntó María, divertida, dándole un suave codazo a Diego. «No sé, pero si los espíritus nos llevan, prometo protegerte», respondió él, en tono de broma, aunque su mirada revelaba un fondo más serio. Había algo en el ambiente, en la tranquilidad de la noche, que los hacía más conscientes de su cercanía. A medida que avanzaban, la conversación del grupo se fue apagando poco a poco, dejando lugar al sonido de los pasos y el viento que barría las hojas. El sendero empezó a volverse más empinado, lo que provocaba que algunos de los jóvenes se detuvieran a tomar aliento. Pero Diego y María seguían adelante disfrutando del tiempo a solas, aunque aún estuvieran rodeados por el grupo. «Es más empinado de lo que imaginaba», dijo María, jadeando un poco. Sus piernas, acostumbradas a las calles llanas de Calca, empezaban a sentir el esfuerzo de la subida. «Ya falta poco», respondió Diego ofreciendo su mano para ayudarla a seguir subiendo. El contacto fue breve, pero lo suficiente para que ambos sintieran una pequeña descarga de energía que los sorprendió. Siguieron caminando en silencio por un tiempo bordeando el río Cochoc, cuyo sonido se hacía más fuerte a medida que se acercaban a Machacancha. A lo lejos las luces de las antorchas que algunos jóvenes llevaban consigo brillaban como luciérnagas en la oscuridad. Pero cuanto más se adentraban en la ruta, más se sentía el peso de la historia que cargaba ese lugar. Al acercarse a Callispugio, el grupo se detuvo por un momento. Las ruinas eran imponentes bajo la luz de la luna, un recordatorio de la grandeza de los incas que alguna vez habían habitado esas tierras. Las piedras talladas, erosionadas por el tiempo, parecían estar llenas de secretos que susurraban en el viento. «Aquí es donde dicen que los espíritus se aparecen», murmuró uno de los chicos, haciendo que algunos de los más pequeños se acercaran entre risas nerviosas. «Bah. Si hay fantasmas, seguro están cansados de vernos pasar todos los años», respondió Diego, tratando de mantener el tono ligero. Pero incluso él no podía evitar sentir un pequeño nudo en el estómago mientras miraba las antiguas piedras. María, por su parte, observaba todo con fascinación. Callispugio no solo era un lugar lleno de historia, sino que parecía ser el punto en el que todo lo conocido quedaba atrás. Después de ese lugar, solo quedaba la naturaleza indómita y la promesa de las aguas termales de Machacancha. Continuaron el camino, dejando atrás las ruinas. Pronto el grupo empezó a dispersarse a medida que algunos se adelantaban y otros se quedaban atrás, disfrutando del recorrido a su propio ritmo. Diego y María, ahora un poco más separados del grupo, sentían la tranquilidad de la noche más intensa. A medida que avanzaban, comenzaron a ver las primeras cruces que marcaban los cementerios de las comunidades.
En ese lugar, las tumbas eran simples, con una cruz saliendo del suelo para marcar el descanso de aquellos que habían vivido en esas tierras. La oscuridad hacía que las sombras de las cruces parecieran alargarse, dándoles un aspecto fantasmagórico. Este lugar sí que es un poco aterrador, admitió María, acercándose más a Diego. No te preocupes, mientras estemos juntos, no pasa nada, respondió Diego, aunque su voz también revelaba un ligero nerviosismo. Las cruces, iluminadas solo por la luz de la luna, parecían estar vigilándolos mientras pasaban. Después de 1 hora y media de caminata, con las piernas cansadas y el sudor perlando sus frentes, finalmente divisaron las primeras luces de Machacancha. El calor de las aguas termales y las risas de los jóvenes que ya habían llegado les dieron la bienvenida, y ambos sintieron un alivio inmenso al saber que habían llegado. Por fin, dijo María, soltando una risa de alivio. Creí que no lo lograríamos. Diego sonrió observando cómo la luz de las fogatas reflejaba en sus ojos. Habían superado la caminata, pero la verdadera aventura apenas estaba comenzando.